Agradecemos la paciencia a don Manuel Morales Álvarez, que es experto en producción de alimentos y seguridad alimentaria, va estudiando ese tema. Y hoy el tema que le ha pedido el Invisible es comente su libro Fondo Indígena, la gran estafa. A ver, nos lo puede mostrar don Manuel, y gracias por regresar. El Hombre Invisible estuvo la semana anterior. Buenas noches. Buenas noches, Hombre Invisible. Bueno, tenemos un libro, creo que es importante documentar. ¿Quiénes son las mujeres? Nemesia Chacoyo, que es la ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Desarrollo Rural y Tierras, que era la presidenta, o no sé, sigue siendo la Sí, presidenta sigue siendo. del Fondo Indígena. No ha habido ningún cambio. ¿Y el otro compañero? El otro señor es Hilario Mamani, es un falso malcu que dio un golpe de estado al CONAMAC. Se hace pasar por autoridad originaria del CONAMAC, y este señor irrumpió en una reunión de directorio que hubo en Huachilla durante el año 2014, en enero, y durante todo el tiempo ha estado asistiendo a las reuniones del directorio en representación de los pueblos indígenas de Tierras Altas, sin ser el delegado oficial, incurriendo en una irregularidad más de las que vamos a hablar ahora. Primero, don Manuel, ¿qué es el Fondo Indígena? El Fondo Indígena yo lo puedo resumir como una lucha y una conquista del pueblo guaraní, que el año 2005 se movilizó en Tararenda Vieja, en la carretera que va de Camiri a Yacuiba, exigiendo participar del IDH. No pedían el 10%, porque el IDH se creó para universidades, gobernaciones, municipios, pueblos indígenas, y la idea es interesante del IDH. Entonces ellos se movilizaron, vino un contingente policial, militar, hubo una represión, hubo dirigentes detenidos, pero el presidente de entonces, que era interino, Eduardo Rodríguez Belcé, en diciembre del año 2005 firma un decreto supremo y entrega el 5% del IDH a los pueblos indígenas. Entonces es una conquista, es un derecho que ellos han ganado y que luego se amplía al resto de las organizaciones indígenas de todo Bolivia. Y el Fondo Indígena tiene una historia media rara, ¿no? Porque durante los últimos 10 años pasó a un segundo plano, pese a que tiene una importancia económica muy importante para las comunidades. Todo el mundo se olvidó, hubo temas más importantes, por ejemplo la gestión de Evo Morales, la Asamblea Constituyente, la aprobación de la nueva Constitución, la elección de magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue importante, menos el tema del Fondo Indígena, que siendo la reivindicación histórica económica más importante, quedó escondida, pero no para un millar, podríamos decir, de dirigentes que, anoticiados de la existencia del fondo, empezaron a hacer sus proyectos, empezaron a sacar plata en esto que se está llamando la gran estafa del Fondo Indígena, el mayor desfalco, el mayor mega acto de corrupción que probablemente se esté dando en este gobierno y que no ha tenido antecedentes tan graves en anteriores gobiernos. Y también, y eso es lo que está en el libro, y eso quiero un poquito aportar, que también el gobierno abrió los ojos y le echó manos al Fondo Indígena. ¿Qué quiere decir que abrió los ojos y le echó manos al Fondo Indígena? Lo que pasa es lo siguiente: cuando cualquier sector pide algo al gobierno, siempre la respuesta va a ser no hay, o no se puede, ¿no? Un incremento de salarios siempre va a ser no hay, no se puede, hay que negociar, hay que discutir. Cuando alguien dice quiero entrar a la normal, quiero ser profesor y también en cierta forma garantizar mi futuro y el de mis hijos, la respuesta del gobierno va a ser no hay cupos, ¿no? Entonces, durante muchos años, la palabra oficial del Estado, del gobierno, ha sido no hay, no se puede, hay recursos muy limitados. Pero resulta contradictorio, Hombre Invisible, que el gobierno, rompiendo este discurso, rompiendo esta lógica, este argumento de muchos años, usa recursos del Fondo Indígena para otros temas que no son productivos ni que tienen que ver con beneficiar a los sujetos que han obtenido este 5%. Por eso es que yo digo, y el libro es una prueba, hay recopilación de datos, de fechas, que es importante,
y de procedimientos, a través de decretos sobre todo, que el gobierno ha utilizado el Fondo Indígena como una caja chica, hombre invisible, para solucionar algunos problemas económicos que el gobierno ha ido resolviendo así, utilizando recursos del Fondo Indígena cada vez que necesitaba. Esa es la situación grave, dramática del Fondo Indígena, que es lo que en el libro se está remarcando, ¿no? Que el gobierno no tenía competencia, no tenía la aprobación de los indígenas, que eran los beneficiarios, nunca se hizo una consulta, ni tampoco los pueblos indígenas de manera oficial dieron una conformidad para que el gobierno saque plata del Fondo Indígena y lo destine al pago de la renta dignidad de los ancianitos, al pago de las universidades indígenas, la UNIVOL, al pago de funcionarios públicos del INRA, al pago de un concurso del premio Eduardo Baroa, no sé si se ha enterado, que no tiene absolutamente nada que ver con la problemática indígena ni con los pueblos indígenas. No me enteré del premio Eduardo Baroa, ¿nos lo puede contar, don Manuel? Claro que sí. En realidad, lo que sucede es que el gobierno firmó varios decretos para cercenar los recursos del Fondo Indígena. En algunos casos, los decretos usted sabe que son procedimientos administrativos, que no pueden vulnerar lo que está en el orden legal administrativo del país. Concretamente se trata, por ejemplo, del Decreto Supremo 859 del 29 de abril del año 2011, que hace una transferencia a un fondo de educación cívica correspondiente al 0,2% del Fondo Indígena, para que el Ministerio de Culturas, junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, saquen este concurso, el premio Eduardo Baroa, para que se pueda administrar esos recursos en este tema, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay? Que este Fondo de Educación Cívica no tiene nada que ver con el Fondo Indígena, mucho menos con el tema de los pueblos indígenas. Por lo tanto, aquí se desestructura la lógica de funcionamiento del Estado, la forma como se manejan las partidas, en fin. Pero lo más grave, que es la transferencia del 30% a la renta dignidad, se da a través de la ley 3791 del 28 de noviembre del año 2007, que le quita al Fondo Indígena el 30% de sus recursos para pagar la renta dignidad, que ya está siendo financiada por el fondo del IDH. Entonces, se transfieren el 30% de los recursos, y en la renta dignidad pues hay personas que no son indígenas que reciben estos recursos. Don Manuel Morales Álvarez, experto en producción de alimentos y seguridad alimentaria, ha escrito un libro, Fondo Indígena, la gran estafa. Don Manuel Morales Álvarez, don Manuel, ¿por qué en su libro como subtítulo a Fondo Indígena, la gran estafa? ¿Por qué pone usted ese subtítulo de la gran estafa? Porque es una mega estafa en dos direcciones. Uno, del Estado, que echa mano a los recursos de los indígenas para financiar temas que no tienen nada que ver con el aspecto de la producción de alimentos, y una mega estafa en el sentido de que casi 1000 malos dirigentes y dirigentas se aprovecharon por las facilidades, el mal diseño que tenía el Fondo Indígena para obtener recursos a partir de pequeños proyectos y no ejecutarlos. Entonces, al final, lo que han hecho es robarle a los más pobres, es robar a la gente que ha apostado por este proceso de cambio, a la gente que ha mantenido con su voto y sobre sus espaldas al actual presidente, lo que a mí me parece que es una gran infamia, ¿no? No se puede robarle a los más pobres, y más cuando este es un derecho que ellos lo han conquistado. No ha sido un obsequio el Fondo Indígena del presidente Rodríguez Belcé. Ha sido una lucha, y ellos además querían tener una especie de un banco campesino. En realidad, la idea del Fondo Indígena es ese, hombre invisible. ¿Por qué? Porque durante 500 años, volveremos a los discursos oficiales, ¿no? Durante la etapa republicana, el Estado nunca les había dado nada a los campesinos.
ni políticas de fomento, ¿no? Ellos se acordaban muy bien el tema del Banco Agrícola, no sé si se acuerdan, Hombre Invisible, ¿no? Que durante la dictadura de Banzer dieron mucha plata a los empresarios cruceños, ¿no? Para que siembren girasol, algodón, y de ahí nació la agroindustria, hasta que los empresarios fundaron su propio banco, el Banco de Santa Cruz, y posteriormente el Banco Ganadero. Entonces los campesinos decían, pucha, a todos han apoyado, menos a los que producimos alimentos. Entonces ellos tenían la idea de un banco campesino, ¿no? Y el Fondo Indígena fue eso. Por eso es que es una gran estafa. Y ahora es una estafa, además, que no se tiene que consolidar, Hombre Invisible. Por eso es que estamos haciendo esta denuncia para parar la situación actual y que se pueda revertir esta situación dramática, porque al final hay responsabilidades, pero ha quedado mucha gente, muchas comunidades, mucha gente de los ayllus en las zonas altas y de los pueblos de tierras bajas han quedado marginados del Fondo Indígena. Entonces, en un rediseño les correspondería a ellos ahora lograr esos recursos, pero con nuevos criterios hacer una inversión para realmente producir alimentos. ¿Por qué ha puesto en mesa a Chacollo por ser presidente del director del Fondo Indígena, ya que tiene que ver con todo este proceso de la gran estafa, la mega estafa que dice usted? Ella yo creo que es una de las principales responsables. En realidad hay varios ministros, ¿no? Y ministras que han estado involucrados en el tema del Fondo Indígena. La historia empieza en el 2008 con Carlos Romero, que, como le decía, ha habido leyes y decretos que el gobierno ha hecho. ¿Ministro de Autonomías? No, Carlos Romero era ya ministro de Desarrollo Rural y Tierras el año 2008. Pero antes de que haya un directorio elegido del Fondo Indígena, antes que se hubiera aprobado el reglamento interno para que el Fondo Indígena arranque, que eso fue el año 2009, el 2008, durante la gestión del ministro Carlos Romero, ya se erogó del Fondo Indígena 11 millones de bolivianos, destinados a pagar la renta dignidad. Cuando el año 2009 era ministra Julia Ramos Sánchez, ¿no? Una chapaquita, ¿no? Una ministra tarijeña, en esa época ya 59 millones se les quitó al Fondo Indígena para pagar el tema de la renta dignidad, y al año siguiente, el año 2010, ya es ministra Nemesia Chacollo, es 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, casi 5 a 6 años. Y ha sido la época donde se ha prácticamente exaccionado al Fondo Indígena estos recursos, y ella, como cabeza del sector, ha participado del diseño, ha participado de las reuniones del directorio, y junto a las personas que han sido directivos del Fondo Indígena han dado estos financiamientos que han terminado en los actos de corrupción que un diputado hizo una denuncia pública. Diputado Quispe. Rafael Quispe, a partir de cierta información que se le facilitó, pero Rafael Quispe más ha ido a la parte individual, ¿no? Esta denuncia y este libro lo que está estableciendo es el gran desfalco que se está haciendo de parte del gobierno, de parte del Estado, y también de parte de estas personas de manera indiscreta, de manera sin escrúpulos, como le decía, echando mano a recursos que son de los más pobres. Podríamos decir, redondeando, que el Fondo Indígena más o menos ha recibido del gobierno, del IDH, aproximadamente 4.000 millones de bolivianos. Hombre Invisible, es mucha plata. 610 millones de dólares, poquito menos. Por ahí, redondeando, son 4.000 millones de bolivianos. ¿Se imagina? 42. No, 4.000 millones. 4.000 millones. De bolivianos. Son 610 millones de dólares. De dólares. Es mucha plata. Imagínese esa plata en manos de los pequeños productores, produciendo papa, mejorando sus producciones de cebada, lo que hablamos la anterior vez, mejorando su ganado, ¿no? Mejorando su crianza de cerdos, mejorando sus tierras, más los programas que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ejecuta, más los programas de riego y agua que el gobierno lo está haciendo con plata prestada del extranjero, más la inversión de las gobernaciones, más la inversión de los municipios. Hombre Invisible, Hortita del Campo debería ser un vergel.
deberíamos estar produciendo cualquier cantidad de alimentos, exportando esos alimentos, fortaleciendo estas pequeñas economías campesinas. Pero salimos de la ciudad y nos vamos a encontrar con una triste realidad. Las comunidades campesinas están abandonadas, los hombres, los jóvenes han salido, se han venido a las ciudades, están viviendo en el Alto, están yéndose a las minas, están dedicándose a la construcción, al transporte, se ha quedado la gente mayor y la situación del campo es lamentable. Una pausa y seguiremos con don Manuel Morales Álvarez, que habla con tanta tranquilidad y tanta solvencia de temas tan delicados, no se le mueve ni una pestaña y su voz no cambia de tono. Don Manuel Morales Álvarez, que es experto en producción de alimentos y seguridad alimentaria. ¿Hay alguna relación entre la derrota que al Invisible sorprendió de doña Felipa Huanca y el Fondo Indígena o nada que ver? Sí, yo creo que esta parte es muy importante porque se ha caído un mito. Acuérdese, hombre invisible, que para ser gobierno, Evo Morales se ha basado y ha construido varios mitos. El principal mito era el carácter étnico. Era lo que hablamos hace rato, 500 años que los pueblos indígenas, los campesinos no habían gobernado este país. No eran parte de los gobiernos republicanos, no habían estado en las dictaduras militares, corporativamente hablando, masivamente hablando. No eran neoliberales, no tenían corbata, traje, por lo tanto era un nuevo grupo humano, una nueva generación, un nuevo pueblo, el que entraba sin una sola mancha, hombre invisible, para administrar este Estado. Y además entraban con una ideología, yo lo puedo decir, interesante, el famoso vivir bien. Es decir, para hacer gestión, no robar, no corromperse, no privatizar, no capitalizar. Entonces, ese mito hacía pensar que el presidente podía estar gobernando al infinito. Incluso el hecho de que haya polleras de por medio, sombreros, trenzas, ponchos, ojotas, daba a entender que había una reserva moral y que ellos no se iban a corromper. Pues resulta que este temita, ¿no?, la gran estafa en el Fondo Indígena, nos ha demostrado que ellos son personas de carne y hueso. Y que los indígenas, la mujer de pollera, también había sabido corromperse. Clara muestra de esto es que hay una directora del Fondo Indígena, la señora Elvira Parra, que está en la cárcel de Obrajes. Está José Aramayo, el otro director, y bueno, y el presidente dijo que caiga quien caiga, pero parece que no van a caer todavía, ¿no? O no está cayendo nadie más. Pero esta situación nos ha demostrado que el mito se ha caído. Y prueba de ello ha sido la elección y la votación tan desastrosa que ha tenido doña Felipa Huanca. ¿Por qué desastrosa? Porque la gente, me comentaban, la gente iba a votar por ella en el campo, ¿no? Todo ese mundo aymara, al principio cuando se enteraron que ella era la candidata, mostraron una sonrisa, dijeron, sí, vamos a votar por ella. Pero cuando salieron las denuncias, la gente tiene olfato, se dio cuenta de qué se trataba esto y hubo un voto en otra dirección, Félix Pazzi, ¿no? Entonces, el Fondo Indígena ha hecho caer el mito, por lo tanto, a partir de ahora ya no es Evo Morales el que va a ser reelecto al infinitum, como diríamos, sino que ahora el próximo presidente, hombre o mujer, va a tener que ser una persona que no esté comprometida con actos de corrupción. Y el tema de la denuncia que estamos haciendo también salpica al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es el que ha firmado los decretos, que le ha quitado recursos al Fondo Indígena, y ha sido el presidente el que ha promovido a través de sus ministros todas estas políticas que han terminado cercenando casi 1.000 millones de bolivianos para otros recursos que no son los productivos, los relacionados con el tema de los pueblos indígenas. Esa es la situación y por eso es que en algún momento se mencionaba que esta denuncia al Fondo Indígena no va a terminar solamente con modificar una votación, sino que están abiertas las puertas, no porque uno quiera, hombre invisible, sino porque nuestro marco legal así lo establece, para un juicio de responsabilidades contra las primeras autoridades del país, porque no se puede enajenar los recursos de los indígenas para otras cosas que no son el objeto por el cual se ha creado el Fondo Indígena.
Esa es la situación. ¿Por qué la plata fue a parar a cuentas individuales, sobre todo lo que sabemos de mujeres? Claro, hay una explicación. En el libro estamos aportando con un dato. El 97% de los proyectos han sido menos de 1 millón de bolivianos. Entonces hay una normativa dentro del Fondo Indígena que señala que un financiamiento de un proyecto de más de 1 millón de bolivianos tiene que presentarse un estudio técnico, económico, social y ambiental, el famoso TESA. ¿Eso qué significa? Que un proyecto de más de 1 millón implica la presentación de una carpeta con estudio de suelos, con estudio de impacto ambiental, con el famoso estudio económico financiero, es decir, cuánto se va a invertir, cuánto se va a recuperar, qué ganancias va a haber, cómo eso se va a invertir socialmente. ¿Qué han hecho estos compañeritos, les llamaremos, ¿no? Avivados, y también mujeres, ¿no? El 97% de los proyectos han sido menos de 1 millón y han presentado un perfil de proyecto. 4 páginas, hombre invisible, 5 páginas donde se decía crianza de chanchos, comunidades beneficiarias en tal localidad, el que va a recibir el dinero, su número de cuenta. 4 páginas, 5 páginas. De eso entraremos en detalle. Manuel Morales Álvarez, con tanta serenidad, nos dice cómo se ha robado tanto dinero en estos años. Don Manuel Morales Álvarez, que es experto en producción de alimentos y ha venido a explicarnos su libro sobre el Fondo Indígena, la gran estafa. ¿Por qué sucedió eso, don Manuel? ¿Por qué no hubo controles, por procedimientos? ¿Por qué sucedió? Yo creo que el error está en las personas y en su ideología. La gente que ha entrado a gobernar con el actual partido ha entrado con una lógica distorsionada del proceso de cambio. Ellos han dicho lo siguiente, y es textual: 500 años hemos vivido sojuzgados, hemos vivido oprimidos, y ahora que hemos entrado ha llegado el momento en que la tortilla se dé la vuelta. Ahora nos toca a nosotros, eso es lo que han dicho. Es decir, no han entendido el proceso de cambio. Estos dirigentes jamás pues deberían haber asumido esa visión de que ahora nos toca a nosotros. La función pública en un proceso verdadero de cambio es transformar las condiciones que han generado que haya gente abajo y gente arriba, pero no dar la vuelta a la tortilla para que ahora sean los indígenas, esa nueva élite, los cocaleros, ¿no?, los cooperativistas, los funcionarios públicos que tienen ahora mucho dinero, los que ahora sean pues la nueva élite que gobierne al país. Entonces yo creo que ha sido un tema de enfoque, un tema ideológico, de pensamiento, que tiene que ver además con el tallo, la columna vertebral con la que se maneja el Estado. Para mí es un tema sistémico, que parte de arriba y llega hasta abajo. Si hubiera nuevos valores, si hubiera una ideología realmente sana, si el proceso de cambio estuviera alimentado por convicciones de verdadera justicia social, de verdadero cambio estructural, de construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, padre o hombre invisible. Seguimos viviendo una sociedad profundamente deshumanizada. Y este tema de la gran estafa del Fondo Indígena nos está mostrando la calidad humana de los dirigentes del proceso de cambio que, dizque a nombre de movimientos sociales, se han encargado de administrar la cosa pública, de dirigir los rumbos del Estado y del gobierno, a esto a donde estamos llegando, a que el proceso de cambio ha vuelto nomás a dar un ciclo y hemos vuelto a lo de antes, con una justicia que es discriminatoria, parcializada. ¿Cuántas personas deberían estar siendo investigadas por la Fiscalía? ¿Cuántas personas deberían haber ya dado sus declaraciones? ¿Cuántas personas ya deberían estar incluso adentro, como se dice vulgarmente? Porque los proyectos, hombre invisible, se han sacado con el argumento de criar animales, sobre todo chanchos, los famosos pollos parrilleros. Se han sacado recursos para mejorar la agricultura, la producción de alimentos, y estamos viviendo una situación caótica, una situación de crisis alimentaria, donde prácticamente este sector de los campesinos, los originarios, los interculturales, yo podría decir que incluso económicamente se han aplazado. Esta es la situación dramática que nos ha dejado
esta historia del Fondo Indígena. ¿Qué quiere decir que económicamente se han aplazado? Económicamente se han aplazado porque productivamente apenas aportan al 2% del Producto Interno Bruto, hombre invisible. Mientras que el sector empresarial está aportando el 10% y el sector manufacturero, relacionado a la producción de alimentos, prácticamente está aportando con el 16% del Producto Interno Bruto. Si sumamos al sector agroindustrial, de los agronegocios, la soya, lo que hemos hablado, ¿no? Los que producen azúcar, carne, pollos, huevos, las granjas, etcétera, etcétera, más el sector industrial que transforma alimentos, estamos hablando de las fábricas de galletas, las fábricas de harinas, de fideos, etcétera, etcétera, los embutidos, todo ese sector, estarían bordeando aproximadamente el 25-26% del Producto Interno Bruto en Bolivia. Y la economía campesina solamente aporta el 2%, pese a que son casi 4 millones de habitantes. Por lo tanto, el sector campesino es marginal dentro de la actual economía y yo creo que eso es un tema de profundo debate, es otra de las consecuencias de esta quiebra, de esta gran estafa que se ha hecho al Fondo Indígena, cuando el Fondo Indígena debería haber sido el brazo económico-técnico de los más pobres de este país. ¿Por qué no lo fue? Porque no tenían la altura para desarrollar esta tarea, porque nunca les preocupó la producción, lo que les preocupó fue llenarse los bolsillos en una mentalidad cortoplacista, en una mentalidad, yo diría, hombre invisible, panzofalocrática. Es decir, pensar en el estómago, pensar en los apetitos terrenales, en tener casa, en ser una nueva élite, y no pensar en transformar el país y construir una nueva sociedad. Esos son los límites hasta donde han llegado ellos. Por eso es que ahora, de acá en adelante, hay que hacer justicia con el Fondo Indígena, y esos pueblos indígenas, esos ayllus, esos pueblos de tierras bajas que han sido discriminados, en que no han llegado estos recursos, tienen que volver a recibir esta plata, pero en nuevos proyectos con una nueva visión de país. Don Manuel Morales Álvarez, ¿en su libro se habla de la conducta de la justicia en el tema de la gran estafa o no toca ese tema? Sí, precisamente este libro es una prueba concreta que todo fiscal, todo juez debería leer este libro, porque es un texto donde hay datos, hay fechas y hay los procedimientos que han llevado a que el Fondo Indígena se convierta en una gran estafa. Por lo tanto, el libro está aportando en esa dimensión. El libro, yo creo que va a causar un impacto, está causando un gran impacto porque además ha sido distribuido entre las comunidades indígenas. Una buena parte del libro no ha salido a la venta, sino que ha sido entregado directamente a los dirigentes de los pueblos indígenas, porque como dice aquí, ¿no? Dice denuncias y propuestas desde los pueblos indígenas. Yo solamente soy una mano que he escrito, pero aquí en el texto está el testimonio de la gente que ha luchado por el Fondo Indígena, de la gente que nos ha comentado que nunca se habían beneficiado y de la gente que nos dijo nos están sobornando algunos dirigentes porque nos dicen que si no apoyamos a tal organización no va a haber Fondo Indígena, no va a haber proyectos. O sea, y eso realmente ha sido la última metida de pata que han hecho, porque la respuesta ha sido el libro precisamente, porque yo no me hubiera imaginado esta temática, ni me hubiera puesto a investigar o a tratar de escribir sobre un tema que desconozco. Han sido los propios dirigentes indígenas que nos han abierto los ojos, y yo únicamente lo que he hecho es apoyar, escribir, sistematizar los datos, que ha sido muy difícil, hombre invisible, porque hay una cultura de esconder información en Bolivia, no hay una transparencia de los datos de la información, tal es así que hasta el día de hoy no tenemos los datos del censo agropecuario, no sabemos si se ha realizado bien, si se ha realizado mal, no tenemos los datos oficiales del censo, y realmente eso es preocupante. Finalmente, ¿no? Para ir cerrando, me parece que la justicia debería, en torno al tema del Fondo Indígena, sentar un precedente, lavarse la cara y realmente procesar, sancionar a los culpables y lo más importante, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere la devolución de estos recursos. La gente no quiere que la gente vaya a la cárcel, ¿no? O sea, los pueblos indígenas dicen, no, ¿qué ganamos metiendo a la cárcel a la gente? Van a sufrir, van a salir, en fin. La gente dice, por favor,
devuelvan la plata. Y yo, aprovechando las cámaras, le diría al presidente Evo Morales, por favor, devuelvan la plata que han sacado del fondo indígena, restituyan este derecho a los pueblos indígenas para que ellos hagan su economía. Siembren su papita, hagan su chuñito, siembren su cebada, críen sus llamitas, nos demuestren que lo que producen es milenario y que va a seguir alimentando a nuestro pueblo por los siguientes años, las siguientes décadas, tal como lo ha hecho hasta ahora las culturas andinas, originarias y amazónicas. Don Manuel Morales Álvarez, experto en producción de alimentos y seguridad alimentaria. Al terminar este libro y al terminar la investigación Fondo Indígena, la Gran Estafa, ¿cómo se siente? Yo muy tranquilo, muy sereno, porque sé que esto es un aporte. No me siento halagado, no me siento en las nubes. Espero de verdad que las autoridades compren el libro, capten el mensaje que se les está dando, no cometan errores de lectura y puedan remendar esta situación que ¿Se puede todavía? Yo creo que no. ¿Ya no se puede? Yo creo que no, porque tenemos a la ministra, ¿no? O sea, la misma actora principal de toda esta gran estafa sigue siendo ministra. Debería dar un paso al costado, como lo hizo la señora Felipa Huanca. Debería dejar que otra persona más técnica asuma las responsabilidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, un poquito emulando al órgano electoral, ¿no? Todos han renunciado. Y yo creo que al renunciar todos han confesado con su renuncia la parcialidad con la que han actuado, ¿no? Entonces la ministra debería bajar al llano, defenderse, aportar al pueblo indígena y dejar que este fondo realmente beneficie a los más sufridos, a los más pobres de este país. ¿Pero hay todavía posibilidad de que aquello suceda o ya demasiado tarde? Yo creo que es demasiado tarde, ¿no? Porque sigue ella de ministra, ¿no? En el momento más álgido debería haber dado un paso al costado. Así que iremos por el otro camino, hombre invisible. Iremos por el camino del conflicto, iremos por el camino de las demandas. Si no es en esta justicia, va a ser en los órganos internacionales, en otro tipo de jurisprudencia, pero lo que se ha hecho con los pueblos indígenas, tarde o temprano se va a pagar. No va a quedar esto impune, esta gran estafa no va a quedar impune, eso yo se lo aseguro, hombre invisible, porque hay toda una fuerza social histórica que está detrás de esta denuncia. Muchas gracias. Vino la semana anterior don Manuel Morales Álvarez para hablarnos de la producción alimentaria, de la producción pequeña en el occidente, en los valles interandinos, y de la producción mega industrial en Santa Cruz. Y salió el tema y tuvo la gentileza, el Invisible tiene en su estantería para ser leído, todavía no he empezado, pero voy a hacerlo. Y agradecerle su investigación, su esfuerzo y su patriotismo, don Manuel. Muchas gracias y su despedida y buena noche. Muchas gracias, hombre invisible. Que el Fondo Indígena no quede invisibilizado y que la gente se empiece a empoderar, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de cambiar, evidentemente, y nuevos vientos van a soplar. Va a haber cambios porque la gente lo está demandando y la gente lo quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, don